Tenemos para nosotros, es un verdadero honor que nos acompañe el expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. Presidente, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Hombre, muy bien, mejor ahora que tenemos tan distinguido invitado. Muchas Presidente, gracias. usted es un hombre multitemático, ¿no? Así que con usted puedo funcionar profesionalmente de esta manera. ¿Qué le parece a usted los comicios electorales en los Estados Unidos? Que estamos viendo ahora cómo surgió Kamala Harris por un accidente histórico estoy hablando, ¿no? A Sí. quien ha escogido a Tim Walz como su compañero de fórmula. J.D. Vance es el de Donald Trump, que sigue con su estilo muy particular de hacer política agresiva. Entonces, desde la perspectiva suya como expresidente, como hombre, como político, ¿cuál es su percepción acerca de esto que estamos viendo sin pretender adivinar el futuro? No es mi intención, esa es una pregunta. ¿Cómo ve usted este momento político en los Estados Unidos desde el punto de vista electoral, presidente? Buen día. Verdaderamente, buenos días a todos. Verdaderamente a mí me es sorprendente que un país tan grande como los Estados Unidos, un país que se precia de ser una democracia participativa con oportunidades para todos, un país que cuenta con una capacidad científica instalada increíblemente grande, con pensadores internacionales y mundiales excelentes, no tenga una mejor opción para candidatos a presidente. Estamos entre el señor Trump, cuya historia es verdaderamente conocida e increíblemente inaceptada, por lo menos para nosotros. Y bueno, estaba el presidente Biden, que ha abandonado por su edad. Verdaderamente está por verse la capacidad que pueda tener la candidata Harris. Pero me parece que esa sociedad puede haber tenido una mejor opción y mejores expresiones que la que actualmente tiene con esos candidatos. ¿No será que no había un relevo, presidente Valladares? Pero unos partidos tan grandes como el demócrata y el republicano tienen que tener relevo interno. Es decir, no puede ser que eso pueda ser la causa principal por la cual tenemos dos candidatos que, bueno, uno de los cuales verdaderamente para mí es totalmente inaceptable y la otra está por conocerse. Mm. Ahora, eh, vamos a parar ahí en los Estados Unidos, vamos a aterrizar aquí en la patria, doctor Pérez Valladares. Claro. Usted fue director del IRRE, director general del IRRE. Usted fue ministro de Economía en su momento con el general Omar Torrijos. Y una trayectoria interesante, presidente de la República, imagínense ustedes. Presidente, con la situación que se ha presentado con las empresas eléctricas en Panamá, cuyo artífice de la planificación de una transición del IRRE a esta nueva modalidad en su momento, perdón, se esperaban mejores días, mejores resultados, pero como todo en el tiempo, se va distorsionando, parece mentira, pero es así. Hemos llegado al punto donde lo que fue una buena intención de mejorar el sistema, porque el IRRE iba realmente de espaldas al abismo, como se estaba llevando, no tenía capacidad para poder enfrentar el avance, el crecimiento del país. Yo creo que esa fue una de las razones que lo llevó usted, estoy preguntando, a la privatización, presidente Valladares, o no, y si esa privatización en aquel momento, y como estamos hoy, es lo que se esperaba, o esto es imponderable que surgió. Lo primero que tenemos que decir es que hay que acordarse del compromiso adquirido por el gobierno del presidente Endara en manos del vicepresidente Guillermo Ford con las instituciones financieras internacionales. Ese compromiso hablaba de una privatización al 100% de todas las empresas estatales, cosa que se empezó a hacer. Se vendieron algunas empresas estatales como Cemento Bayano, Cítricos de Chiriquí, un hotel en Taboga, en fin, una serie de... Y cuando llegaron a la posibilidad de vender el Intel, se separa del gobierno el Partido Demócrata Cristiano, que era la mayoría en la Asamblea, y en consecuencia se cae la posibilidad de vender el 100% del Intel. El IRRI ni siquiera se había tocado, pero estaba en el compromiso de que se iba a vender al 100% al sector privado. Nosotros lo que hicimos fue renegociar con las IFIs para poder tener una participación en todas las empresas que íbamos a corporatizar, decía Ford. Y eso fue lo que hicimos. Ahora, dicho eso,
La piedra angular del sistema es lo que nosotros denominamos el ente regulador de los servicios públicos. Desafortunadamente, posterior a mi gobierno, eso se deformó. El ente regulador de los servicios públicos tenía tres cabezas, uno de agua, uno de luz y uno de telefonía, con panameños distinguidísimos en sus campos. Bueno, eso se descabezó y luego se empezaron a cambiar y a modificar los sentidos de autoridad de la entidad que nosotros habíamos formado como piedra angular para regular el sector. Lo que tenemos hoy no tiene nada que ver con lo que nosotros programamos y en consecuencia yo estoy totalmente de acuerdo con que se esté planteando en estos momentos ver cómo es que se va a reeditar el sector eléctrico de la República. Pero hoy día, presidente, todas las capas sociales de este país, todas, sin excepción, sufrimos los rigores de una serie de apagones, de variaciones de voltaje, sin que ocurra nada, sin que pase nada, porque se está diciendo que es la falta de mantenimiento por parte de estas empresas. En su perspectiva, ¿qué conclusión llega? Yo no creo que yo no creo que esa es la razón. Yo creo que simplemente no se ha actuado de acuerdo a lo que establecimos al inicio, que eran metas de cumplimiento y metas de calidad. Pero están, Además, están todavía... fíjese, Guillermo, que las multas que se han puesto son de falta de calidad de hace más de 10 años, porque hay un proceso demorado en el tiempo que no permite ejecutar las cosas a tiempo. Yo creo que nosotros tenemos que revisar a fondo todo ese tema. No es verdad que vamos a tener un ente regulador de los servicios públicos para que cuando haga una multa o haga una sanción se acuda a la justicia regular y se demore 10 o 15 años en el proceso que ya el usuario a lo mejor hasta se murió cuando le toca rezar a la empresa lo que hizo. Es el tema del presidente, la dilación en la toma de decisiones en la justicia, eso es lo que usted está diciendo, ¿no? Pero entonces, para usted la respuesta, al menos parcial, es que se tiene que reformular la Autoridad de Servicios Públicos. Yo no tengo la menor duda que tenemos que reformular y tenemos que visitar nuevamente el tema de la ley que creó esa autoridad para que sea la autoridad la que tenga la decisión final. Yo no creo que se debe ir por las ramas para postergar una decisión por 10 o 15 años a través del sistema judicial. ¿Sabe por qué, presidente? Estoy de acuerdo. Porque el que está sufriendo, el que está siendo lacerado en su piel, es el panameño y panameña que vivimos en este país. Porque no encontramos otra cosa que dilaciones, postergaciones, posposiciones. Póngale el nombre que quiera. Lo que está diciendo el presidente Valladares. Más de una década para que esto se defina. Imagínense ustedes cuánta gente ya ha muerto en el intento también, ¿no? Yo decía que un hombre multitemático. Afortunadamente para nosotros, preguntarle de todo, él tiene respuesta casi que para todo, obviamente desde su perspectiva. Pero, presidente, el tema este que estamos viviendo de las multas que se le han impuesto, o la multa que se le ha impuesto al Naturgy, con la posibilidad de que también pase lo mismo con ENSA, ¿ese es un precedente o que usted recuerde en alguna otra ocasión se ha dado este tipo de situaciones? Sí, claro, mire, ahí empieza el problema, casualmente y justamente. En diciembre del 99, la empresa Cable & Wireless incumplió una meta de calidad. Esa meta de calidad, al incumplirla, se hacía sujeto de una multa de $10 millones. ¿Qué pasó? El gobierno en ese momento decidió, vamos a decir de una forma, perdonarlo, obviar la multa. Condonarlo. Entonces ahí empezó, en mi concepto, un deterioro de la autoridad de los servicios públicos. O sea, se aflojaron los controles, dice, es lo que usted dice, ¿no? Sí, es que la autoridad de servicios públicos, cuando se creó el ente regulador que se llamaba en ese tiempo, es una entidad creada para defender al usuario, para asegurarse que el usuario tenga buenas tarifas y buen servicio. No es para que se meta en la cama con los proveedores y para que defienda los intereses de los proveedores. No, señor. Es en los intereses de los usuarios, de los panameños que usamos el 100% de los servicios eléctricos y de telefonía, a quien ellos deben defender. Eso se tergiversó y se cambió. Y luego, yo creo que después de 30 años, hombre, es el momento de hacer un alto, evaluar cuáles han sido las cosas positivas, cuáles han sido las cosas que no han funcionado,
Yo oí a Fernando Aramburu ayer decir algo que es verdad. A estas alturas, nosotros debiéramos poder escoger en nuestras viviendas qué proveedor, qué comercializador nos da el servicio. No hay competencia. Ellos se segmentaron los mercados y tienes que tomar el distribuidor que te toca. Punto. No tienes opción. Eso es una desfiguración de lo que nosotros originalmente pensamos que podíamos hacer, creando competencia y en consecuencia mejores precios para el usuario del tema de comercialización eléctrica. O sea, es un despropósito. Lo que usted está diciendo, presidente, es un despropósito absoluto lo que usted está señalando. Exactamente. O sea, no hay una segmentación del mercado, casi que es un monopolio lo que tiene cada empresa en su sector. Se la paso a Rubén, pero antes una pregunta más. Permiso, Rubén, un segundito. Presidente, espera un momentito, Rubén, disculpe, presidente. La poca discrecionalidad que tiene el usuario, que es el que paga, es obviamente casi que un juego, un tablero de monopolio. O sea, aquí tiene usted, quiera o no, este es el que le toca, porque se ha dividido. Así es. Eso que usted está hablando, ¿no? Exactamente, así es. No tiene salida. Los usuarios no tenemos la opción de escoger cuál es el proveedor que nosotros queremos. Es decir, es como si tú estuvieras obligado a comprar solamente en una tienda. Eso es lo que tenemos en electricidad. Eso no puede seguir así. Rubén. Ahora, doctor, ¿cómo hacemos para en una actividad que normalmente es casi monopólica poder crear competencia para que el usuario pueda escoger su proveedor? Porque la actividad se segmentó, Rubén. Si tú te das cuenta ahora mismo, tenemos 70 y pico de generadores. Ahí hay competencia. Tenemos una empresa estatal de transmisión. Bueno, ahí no hay competencia, es la empresa del Estado. Y tenemos empresas comercializadoras donde no hay competencia. Nosotros tenemos que crear los mecanismos para que esas empresas de comercialización y de venta al usuario tengan que competir entre ellos en función de mejor precio para el usuario. Eso es perfectamente factible. Presidente, el gobierno de turno es socio en este negocio. Bueno, es el Estado. El Estado es socio. Gracias, disculpe, el Estado, pero representado por el gobierno de turno. Gracias. Claro, sí, la precisión, estoy de acuerdo. Gracias por una ligereza de mi parte. Han estado los gobiernos que han antecedido funcionando como socios o simplemente han sido complacientes. Es la pregunta así directa, se la hago, presidente. Yo creo que la función del gobierno dentro de las juntas directivas de las instituciones estas eléctricas y también, por supuesto, la de telefonía, es asegurarse que los mejores intereses del Estado están representados. Eso es un aspecto del tema. El otro aspecto es lo que estamos hablando del ente regulador de los servicios públicos. Allí lo que se tiene que defender y regular es el bienestar del usuario. Entonces, el que paga. Claro, el que paga. Esas son dos cosas diferentes. Nosotros actuamos como socios, queremos como socios de esas empresas, hombre, sí, que haya buen servicio, pero que haya la maximización posible de las ganancias para que el Estado reciba su justa compensación. Pero el otro brazo del Estado es, bueno, pero espérate un momentito, eso se tiene que hacer con calidad. Ustedes tienen que prestar un gran servicio. A mí no me importa que tú seas socio o representes al Estado en la Junta Directiva. La totalidad de esa empresa tiene que tener metas de calidad y buen servicio. Entonces, y eso le toca al ente regulador de los servicios públicos. Por eso yo te digo que el ente regulador de los servicios públicos es el defensor del usuario y no está cumpliendo ese rol o no lo ha cumplido. Bueno, presidente, pero yo estoy viendo una cosa y es que primero la señal que está mandando este gobierno me parece muy clara. Con calidad en el servicio, estoy de acuerdo con usted, eso es fundamental. ¿Okay? Es un servicio que es caro además, pero también observo que la nueva administradora de la Autoridad de los Servicios Públicos es una dama que ya estuvo en el cargo, así que no es ninguna novata que viene ahora a aprender. Yo creo que eso es una muy buena señal, presidente, ¿no? Yo espero que sea así. Yo creo que hay suficiente experiencia ya, no solamente en ella, pero por los años que tenemos de tener este sistema, para hacer un alto y evaluar qué es lo que ha funcionado bien y qué es lo que no ha funcionado bien. Y tomar las medidas correctivas para mejorar las cosas que no han funcionado bien. Yo creo que eso es elemental. Y me gusta mucho la actitud que tiene el gobierno
de decir, bueno, un momentito, que esto no está funcionando como nosotros pensamos debe funcionar, vamos a ver qué es lo que vamos a proponer para hacerla mejor. Yo creo que eso es lo correcto, eso es lo que hay que hacer. Esa es la señal que Solo tengo. aprovechando tu pregunta, una pequeña cosa. Tú pones un reclamo porque se te quemó una televisión. Cuando te aceptan el reclamo, a lo mejor hasta el modelo que tenía ya desapareció del mercado. Sí, Tenemos que buscar un mecanismo mucho más contundente y seguro y rápido para que si un cambio de voltaje me quemó la televisión, en menos de un mes tenga mi reposición. sí. Yo creo que tenemos que asegurar, y eso tiene que ser la nueva filosofía del ente regulador de los servicios públicos, de la famosa empresa esta, autoridad esta. Acepta, acepta. Tiene que convertirse en defensor del usuario y no en acomodador de las empresas. Camila. Bueno, cambiando de tema, hoy, jueves, se espera que haya conferencia de prensa. Hay dos eventos importantes. La conferencia de prensa semanal del presidente José Raúl Mulino, en la que se espera que anuncie al nuevo director de la Caja de Seguro Social. Y a las 3 de la tarde hay una reunión convocada por el presidente con presidentes de partidos políticos. Hay varios de ellos compartieron la invitación y se espera que vaya por lo menos la mayoría. Y quería conocer un poco su perspectiva de qué hace a un buen director de la Caja de Seguro Social. O sea, cuáles son las cualidades que debe tener uno. O sea, hay algunos nombres circulando, pero no me quiero meter en la especulación hasta que haya un nombre oficial, pero ¿qué cualidades debe tener un director de la Caja de Seguro Social? Creo que la primera cualidad que tiene que tener es sensibilidad social. Nosotros, aparte del problema que tenemos con un específico que es invalidez, vejez y muerte con ese programa, el servicio que están recibiendo los usuarios de la Caja de Seguro Social es pésimo. Bueno, muchos medios de comunicación han tomado en cuenta ir a tomar las vistas de la Policlínica JJ Ballarino y de otros, donde eso es inhumano lo que están haciendo. El trato que se le da al usuario, que no va a pedir un regalo. El usuario ya pagó por ese servicio. Es inhumano la forma como se está tratando. Entonces, lo primero que tienes que tener en un nuevo director de la Caja del Seguro Social es la preocupación por que ese servicio mejore. Digo, es que verdaderamente repito, pero es inhumano que tú tengas, por ejemplo, un indicio de que te está empezando un cáncer y te den una cita para dentro de 6 meses cuando el cáncer ya creció y estás en punto de morirte. Eso no es posible que tengamos ese sistema. Es que aparte hay todo un debate, lo de la sensibilidad lo entiendo y me parece importantísimo, pero al mismo tiempo hay todo un debate sobre si debería ser una persona más enfocada, tipo un médico que conozca de temas médicos, o si debe ser una persona con mayores fortalezas financieras, y quería conocer cuál es su... Yo honestamente yo pienso que tiene que ser un médico que entienda que su profesión es dar seguridad al enfermo, darle tratamiento a un enfermo. El tema financiero se puede manejar de otra forma. Tú no necesitas ser un experto en finanzas para saber lo que tiene que hacer en el IBM, que es el problema. Y puedes nombrar perfectamente bien unas comisiones que sean necesarias para que te den propuestas. O sea, el tema para mí es la prestación de los servicios médicos. No puede ser que una persona que está sufriendo de cáncer tenga que presentarse al oncológico a las 2 de la mañana y esperar hasta las 2 de la tarde para que los atiendan. Eso no puede ser. Nosotros estamos creando un estallido social por la mala prestación del servicio público. Presidente, pero la realidad nos muerde. Nos muerde, ¿por qué? Porque el tema aquí es que la Caja de Seguro Social, en cierta forma, se ha anclado, está como atornillada a un modelo que no ha funcionado y nadie se ha atrevido a cambiar ese modelo hasta ahora. Creo que la cosa va por ahí y que haya sensibilidad social, 100% de acuerdo. Guillermo, vamos a ver. Yo no creo que haya instalación lo suficientemente grande para que pueda atender con eficiencia y eficacia al 100% de los enfermos que se presentan a lograr su servicio. Entonces, si tú no tienes la capacidad, porque no tienes los suficientes hospitales o los suficientes médicos, ¿qué te prohíbe a ti que tú llegues a entendimientos con médicos y hospitales privados para que aquellos que el Seguro Social no puede atender, los remita con una estructura de costos? Una apendicitis cuesta tanto,
me explico, con tarifa, ¿no? debidamente licitados y aceptados, para que el usuario, si no lo puede atender el Hospital Central de la Caja del Seguro Social, tenga la opción de ir a otro lado y atenderse. Yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer para mejorar este servicio de salud. Hay otra parte. Sí, el tema de que hay que revisar el sistema de invalidez, vejez y muerte y el sistema este que llaman solidario. Bueno, pero ese es un tema diferente. Ese es un tema que tenemos que abordar de otra forma, con entidades financieras, con gente que tenga claridad de lo que hay que hacer. Y que lo que hay que hacer no se va a remediar, yo creo que eso lo han dicho muchos expertos ya, no se van a remediar con las famosas medidas paramétricas. Es que la estructura de ese sistema no funciona. Entonces tenemos que buscar opciones. Yo creo que el presidente Mulino está invitando a esa reunión esta tarde, Camila. Creo que uno de los temas es hoy a las 3 de la tarde. Casualmente hablar con los partidos políticos, decirle, mire, este no es un problema político, esto es un problema de atención y de solidaridad nacional con los usuarios de la Caja del Seguro Social. Enfoquémonos de esa manera. Yo creo que yo espero que tenga suerte en hacerlo. Ok, no, todos esperamos. Sí. El optimismo es importante, ¿no? Para que esto tenga más fondo que forma, presidente, entrar al lenguaje de siempre. El único lenguaje que yo hablo es el de la franqueza. Yo tengo un hombre que debo reconocer que habla muy claro. Yo le llamo eso que habla sin pliegues, ¿sabes lo que quiero decir, no? Sin arrugas, usted va directo al tema. Presidente, la derrota brutal que sufrieron los dos partidos históricos de este país, el PRD y el panameñismo, porque no podemos dejarlo nada más en el PRD. El PRD porque era partido de gobierno, partido más grande de este país. Fue terrible esa derrota a mi juicio. Yo soy un espectador. En consecuencia, como estoy en las gradas, lo veo mucho mejor el partido. Presidente, a usted le tocó, por razones históricas, recoger los pedazos en que quedó el PRD, perdóname los términos, los pedazos en que quedó fragmentado el PRD post-invasión. Usted logra unirlo y logra lo que mucha gente parecía que era nada más que una posibilidad. Unirlo y lo llevan a la presidencia, presidente. El PRD, lo digo yo, con la seguridad de lo que estoy diciendo, se fragmentó, soy generoso en el término, la palabra es otra, fragmentó durante el partido. El partido son las elecciones, el proceso electoral. El resultado fue terrible. Usted ve la posibilidad, presidente, y lo digo porque aquí hubo un partido de los más poderosos de este país que fueron los liberales, ¿se acuerdan, no? Hay que leer, ¿no? Hay que leer. El Partido Liberal quedó en pedazos, ¿okay? Con el tiempo. El PRD, proporciones guardadas, es como el Partido Liberal, con historia, con trayectoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa derrota, presidente, realmente debe llevar a los entes pensantes y que tienen responsabilidad a buscar una forma de lamerse las heridas y mirar hacia adelante. ¿Es eso posible en estos tiempos, presidente, después de tanto encono que hubo dentro del PRD, lo cual es normal, no estoy diciendo que sea anormal, presidente? Guillermo, yo pienso que, a ver, podríamos denominar este fenómeno, parafraseando a García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Hace más de 15 años yo lo dije. Yo dije, estamos cometiendo un error al pasarle la dirección del partido a los diputados de la Asamblea. Porque los diputados tienen un objetivo que no es necesariamente igual al objetivo que debe tener el partido político. No me hicieron caso, dijeron, no, tú estás loco, vete para tu casa. Bien, hoy tenemos el resultado de aquello. Y lo segundo, al inicio de mi gobierno yo me di cuenta que empezó a crecer la membresía del partido de una forma exageradamente rápida. No me gustó. Sí, esto yo no me gustó y mandé a cerrar los libros del partido. Yo era secretario general, no como presidente, sino como secretario general. ¿Por qué lo hice? Porque nosotros no queríamos una montonera. Nosotros queríamos un partido con objetivos, un partido que compartiera una forma de actuar que nosotros llamamos doctrina, que compartiera ideales y objetivos. Ah, no. El próximo gobierno abrió las puertas porque se convirtió el partido en un partido electorero. Y en vez de tener 100 y pico mil que teníamos en su momento, subió a casi 700.000. El resultado es lo que tenemos ahora mismo.
El candidato a presidente por el partido sacó menos votos en la elección que lo que sacó en la primaria. Sin embargo, muchos copartidarios, entre comillas, se fueron a votar con traidores del partido. No quiero mencionar nombres porque no quiero pelear, pero ya tú sabes a quién me refiero. De manera que en esas circunstancias, yo me pregunto, bueno, Guillermo, ¿y con quién vamos a reconstruir el partido si lo que tenemos son 400.000 traidores que se fueron a votar por otro lado? ¿Cómo se reconstruye eso? Presidente, ¿Es posible unificar esa gente o es mejor pensar en un tema totalmente diferente, en un partido recompuesto, en un partido que tenga ideales y objetivos? Yo no lo sé, yo no tengo la respuesta, pero sí te digo, a mí me parece que a estas alturas del juego de pelota es muy difícil recomponer o de recoger la leche derramada. O sea, ya ese es un tema que ya pasó. Y sí, en efecto, pareciera ser que la historia de los partidos políticos en este país es nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿En qué etapa estamos? Yo no quiero adelantar criterios. no, pero podemos hablar sobre hechos contundentemente del momento, presidente. Me explico. Y la pregunta es muy directa, como siempre. ¿Siente usted que el partido PRD, a mi juicio, es más democrático que revolucionario? Creo que le falta esa composición. Uno. Dos, la esencia de ese partido, la inspiración de ese partido, la denominan el torrijismo. Pero ese torrijismo, y voy a hablar con alguien que fue amigo y subalterno directo de Omar Torrijos, que fue usted. ¿Es correcto, presidente? Sí, así es, eso es. Así que vamos a abrirnos de capa, ¿no? Para hablar como acostumbramos a hablar aquí en este programa. ¿Siente usted que verdaderamente el PRD de hoy es torrijista o no? Por supuesto que no, Guillermo. Tú sabes que la respuesta es que no. El PRD de hoy se convirtió en un partido electorero. ¿Por qué no es torrijista? Porque es un partido electorero sin objetivo y sin propuesta. Ni siquiera tenemos... A ver, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué quieres ser gobierno tú? Dígame los dirigentes de ese partido, ¿por qué es que quieren ser gobierno? ¿Para mantener los privilegios en la comisión de la Asamblea? ¿Para tener nombramientos? O sea, no tenemos un objetivo nacional que compartir primero entre nosotros y después con la sociedad. Y mucho menos propuestas para lograr ese objetivo. Entonces, por supuesto que no. El PRD de hoy no es un partido copiado del ideario y de la... A la gente no le gusta la palabra ideario. Ok, no es un partido que copia el caminar de Omar Torrijos, su forma de hacer política. No lo copia. ¿Cómo si esto, obviamente que esto es jugando un poco no a la fantasía, pero sí a la especulación? ¿Cómo se sentiría el general Torrijos hoy de ver que sus muchachos, creo que así le decía, ¿no? De sus muchachos, a dónde han llevado el partido que él creó y fundó, porque el partido es por él, presidente, ¿no? Guillermo, a lo que él decía a sus muchachos, hoy día somos los viejos y dinosaurios del partido. Entre ellos está el amigo aquí. Él no conoció a esta generación de jóvenes. Yo creo que jamás, de estos que ahora mismo están en el partido, yo creo que él jamás hubiera aceptado ese tipo de actuación. No lo hubiera aceptado. Permítame, yo no tengo vela en ese sepelio, ¿ok? Sin embargo, están los dinosaurios y está lo que yo llamo, como dicen los mexicanos, los bebesaurios, que es la nueva camada. La nueva camada, a mi juicio, debe haber escuchado a lo que saben más que ellos, a lo que recorrieron el camino antes que ellos, lo que sufrieron las altas y las bajas, y me da la impresión de que allí se ignoró eso. La gracia de los orientales, presidente, que respetan ellos a lo que llaman los monos sabios. Los monos sabios son una persona como usted, pero que tienen en la cabeza son hojas blancas, que por algo las tienen, sí, pero sobre todo que han tenido recorrido y que saben el manejo del poder, presidente. Ojo, que no es fácil. Entonces, eso no se dio, presidente. No se dio, Guillermo, no se dio. Y no solamente no se dio, sino que en ocasiones sentí que como que cuando nos consultaban algo, sobre todo a esos monosabios que tú hablas, al grupo de dinosaurios, lo consultaban los que todavía usan pamper. Entonces resulta, yo sabía que eso te iba a gustar. No, sí. Muy bien, cuando dábamos nuestra opinión y nosotros salíamos de ahí, estoy seguro que entre ellos decían, estos viejos creen que de verdad nosotros vamos a hacerle caso.
Y nosotros sabemos lo que tenemos que estar haciendo. Y bueno, están caminando por su lado. Yo llegué a un punto que decidí simplemente no participar más porque me pareció una burla. Y yo, ¿por qué voy a estar dándole consejo a alguien que me lo solicita para que no le hagan caso? Entonces, yo me abstengo mejor. Ahora, Guillermo y doctor Ernesto Pérez Valladares, el problema fue el nacimiento del PRD. Yo recuerdo cuando el primer día de inscripción, el partido casi inscribe 100.000 personas. ¿Sí, cómo no? En el primer día. Y Torrijos paró la inscripción y él dijo, yo no estoy haciendo un censo. La palabra exacta del general Torrijos, porque yo estaba ahí, fue: Gerardo, paren esta vaina que yo no quiero inscribir el directorio telefónico. Sí, exactamente. Bueno, eso ya no existe, ¿no? No, pero además que una forma muy Muy gráfica. folclórica de decirlo, pero muy atinada, ¿no? Sí es. Pero ahí está el tema, presidente. Hay lo que se llama control de calidad. O sea, está la parte cuantitativa, que es cantidad, y cualitativa, que es la calidad. Claro. El PRD, y yo quiero reconocerlo, en su debido momento tenía gente pensante, muy pensante, y muy comprometida. Yo lo reconozco, independientemente de pros o cons, como se dice, ¿no? ¿Dónde quedaron esas cabezas, presidente? Esa es parte. Quedamos al margen del relevo. Nosotros somos la referencia histórica. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la conducción del partido, porque ahora lo importante es, oye, ¿a quién le tocó esta comisión? Hey, ¿qué hay para mí? Hey, ¿cómo me vas a tratar? Ven acá, yo tengo un problema con mi comunidad. Es que se deformó el sistema entero, Guillermo y Rubén. Le que daban respuestas a las comunidades era el representante de corregimiento, no el diputado. Ahí empieza todo el problema. Nosotros tenemos que cambiar la forma como elegimos la asamblea. Nosotros desfiguramos el país con la creación que se hizo de esos famosos circuitos electorales que no tienen ningún sentido. Nosotros tenemos que regresarle el continuo contacto con la comunidad, quien lo debe tener, que es el representante de ella. Y el diputado, subirle su nivel de actuación para que sea o provincial o nacional y bajarle la cantidad de personas que están allí. Y legislar, ¿no? Y legislar, hacer leyes. Darse a dar leyes y no a buscar la solución del puente o el nombramiento o promotores deportivos. No, eso tiene que acabarse, y para poderlo acabar tiene que acabar la forma como se elige la Asamblea Nacional. A ver, hoy tembló Japón, ¿no? Hubo un terremoto fuerte. ¿Podrá haber un terremoto en el PRD? Especulando, presidente, ¿o es necesario o no? Yo creo que es que los terremotos traen como consecuencia la destrucción de todo. Yo creo que, honestamente, para poder empezar a caminar en una posible reestructuración del partido, lo primero que hay que hacer es una reunión interna a decir, a ver, ¿dónde fallamos y por qué fallamos? Sin pedirle cabezas a nadie. Un mea culpa me estás hablando, no un mea culpa, presidente. Sí, un mea culpa interno y un análisis político de por qué nos fue tan mal. ¿Cómo es posible que la suma de votos para representantes y diputados sea mayor que la suma de votos para candidato a presidente? ¿Por qué se da eso? O sea, empecemos a evaluar no solamente dónde fallamos como propuesta, sino dónde fallamos electoralmente también. Yo no estoy pidiendo que nadie renuncie ni que le echen la culpa a nadie. Estoy pidiendo que primero hagamos un análisis, un examen de conciencia, con todo y su dolor de corazón y el resto de las cosas, para poder entonces rectificar errores históricos que se han cometido. El problema, presidente, no es el partido, sino la gente que lo conforma, ¿no? Sí, eso es. Que dice. La traición caminó por los pasillos del PRD. La traición y la inacción, porque ¿cómo es posible que tú tengas una señora que es candidata a diputada independiente aliada con el partido de opositores nuestros y no haya ni siquiera tomado la acción el partido de decirle, señora, mire, time out, váyase, usted no es parte nuestra ya, como no lo hicieron con otros que hicieron la misma cosa? Así que bueno, se perdió la disciplina también. Disciplina partidaria, eso es muy saludable, porque la política, en opinión de no pocos, es un juego de máscaras, ¿no? En este caso, pues yo de lo que he entrevistado al doctor Pérez muchas veces, y ustedes que nos han escuchado, les consta que así como nosotros preguntamos, él responde, como siempre digo yo, de una forma clara, y a veces que debe causar algún tipo
de problemas dermatológicos, presidente, dentro del PRD, estoy seguro. Así que, pero bueno. Mucho. Yo trato de decir lo que yo pienso con verdad y sin segundas agendas. ¿Cómo que se dice? Sí, me molesta si molesto, pero bueno, es la verdad. Sí, oye, como dice, el ball game, ¿no? El partido. Camila, adelante. Sí es. Sí, pasando ahora al plano económico, que también es una de sus fortalezas. Hemos visto mucha conversación ahora sobre contención del gasto. El ministro Chapman, el ministro del MEF, Felipe Chapman, incluso ya dio una cifra de 1.300 y sencillo millones de dólares. Y también vemos un proyecto en la Asamblea Nacional, una iniciativa que se tiene de que los traslados de partidas hasta 5 millones de dólares no tengan que pasar por la Comisión de Presupuestos. O sea, estamos viendo que se está como preparando el terreno para lo que viene y quería conocer un poco su perspectiva de estas propuestas que han surgido dentro del plan que hay, del cual no conocemos mucho detalle, para mejorar un poco la economía del país. Bueno, Camila, vamos a ver. Vamos a hablar de las finanzas del país, las finanzas públicas. Hay dos formas de balancear tu presupuesto. O subes impuestos o bajas gastos. La subida de impuestos evidentemente tiene un efecto negativo en el sistema económico. Entonces, la otra opción que también también tiene aspectos negativos porque reducir el gasto es reducir el consumo, pero es menos dañino que el anterior, es bajar los gastos. Y eso es lo que está proponiendo el ministro Chapman. Y creo que es acertado. Yo creo que nosotros no podemos seguir gastando de la forma como se viene gastando y sobre todo dónde se viene gastando. Porque yo estoy seguro que el ministro Chapman está viendo planilla y está viendo gastos suntuosos y está viendo alquileres de automóviles y está viendo alquileres de edificios. Está viendo dónde se pueden ahorrar cosas que puedan servirnos como una base para gastar en inversión. Mal dicho, para invertir en inversión, valga la redundancia. Así que yo creo que lo que está haciendo él es lo correcto, es lo que cabe desde el punto de vista tanto financiero como económico. Ahora bien, no, quería responderle el tema por favor, disculpe. El tema de subir el límite de... Mire, el rol de la Asamblea es chequear que el Ejecutivo esté cumpliendo con el presupuesto. Eso es lo que es. Pero se ha convertido en que si tú tienes que cambiar de comprarme un helado que cuesta $10 a comprarme un chicle que cuesta 5, tengo que pedirle permiso a la Asamblea. Y la Asamblea dice, bueno, yo te doy la permiso, pero ven acá, tú sabes una cosa, yo tengo esta lista de gente que necesito ayudar. O sea, eso es la Comisión de Presupuesto. No es chequeo de lo que está haciendo el Ejecutivo. Es un mecanismo de presión para lograr favores en la Asamblea. No fiscalizan, presidente, no fiscalizan. No fiscalizan, al contrario. Entonces yo creo que hay que identificar claramente cuál sería el rol fiscalizador de la Asamblea, porque a quien le toca ejecutar el presupuesto es al Ejecutivo. Y ejecutar significa, tú sabes una cosa, no quiero gastármelo en lo que tenía programado porque no es necesario, me lo voy a gastar en otra cosa que es necesaria. Pero tengo que pedirle permiso a la Asamblea. Pero señor, si ya usted aprobó un total, déjeme manejar el Ejecutivo la forma como creemos conveniente, ejecutar el presupuesto. Pero bueno. Ahora, la Asamblea tiene la responsabilidad de modificar también la ley de responsabilidad fiscal, presidente. Sí, como no. ¿Pase o no? Yo creo que la ley de responsabilidad fiscal ahora mismo es como, como que yo quisiera tener esa posibilidad, pero no creo que es alcanzable en estos momentos. Okay. Entonces, tú tienes que saber si lo puedes modificar de manera que sea gradual, ese tope fiscal, en vez de decir, este año va a ser 2%. Mentira, no va a ser 2%. Yo creo que podríamos ser mucho más honestos diciendo, vamos a hacerlo gradualmente en un periodo de 4 años, que es lo que le resta al gobierno, para llegar al tope máximo de X, que es el que queremos. No, pero el ministro Chapman me tranquiliza que él no es político. Ser político no es malo, pero me refiero a que no tiene compromisos políticos, un profesional que se está estrenando en el área de la burocracia estatal. Y él ha dicho, a través de, dice que no se podrá cumplir en este año con lo que se llama la meta fiscal del 2%, presidente. Sí. ¿Qué opina usted de eso?
Bueno, a ver, primero yo no quiero decir que ser técnico es solamente mejor que ser político y técnico. Mm, Me acuerdo perfectamente bien de una ocasión que el general Torrijos le decía a un grupo de gente, entre ellos algún ministro de Economía y Finanzas, yo nunca he oído una manifestación que diga arriba el Producto Interno Bruto. O sea, tú tienes que tener las dos cosas, ¿verdad? Tienes que tener el sentido de lo que hay que hacer técnicamente y tienes que evaluar también lo que políticamente eso significa. impacto, Pero bueno, el impacto. dicho eso, yo creo que sí, lo que está haciendo el ministro Chama es siendo honesto, decir, mira, nosotros no vamos a poder llegar a ese límite, vamos a sobrepasarlo. Por eso yo planteo que mejor hagamos un itinerario de caminar en los próximos 5 años hasta lograr el límite que queremos, que es 2%. Una Camila. consulta, usted cuando estamos hablando del tema de balancear el presupuesto decía que las opciones eran o aumentar impuestos Bajar gastos. o contener el gasto. Sin embargo, ayer conversando con el exministro Fernando Aramburu Porras, él habló de algo en particular que se puede hacer, que más que subir impuestos es que más personas paguen impuestos, en más entidades, ver el tema de las exoneraciones. ¿Cuál es su opinión con las exoneraciones fiscales que tiene Panamá en este momento? Yo estoy de acuerdo con Fernando, yo creo que hay una cantidad de exoneraciones que no se justifican. Hay que revisarla, hay que ver cuáles son las necesarias para poder tener incentivos de inversión y cuáles no son necesarias. Pero digo, esa es una forma indirecta de subir impuestos, ¿no? Porque vas a ampliar la base impositiva. Así que sí, eso. Yo estoy de acuerdo con Fernando. Me parece que está bien que se evalúe, que se vea cuáles son los necesarios, qué es lo que mantenemos, que den un incentivo positivo a la inversión y cuáles son innecesarios ya. Él mencionaba que algunos deberían ser por un límite de tiempo, o sea, que en vez de ser como a perpetuidad, sino que sean para activar industrias por los primeros 5 años o 10 años y que luego ya luego sí se les cobre. No es a perpetuo, ¿no? Perfectamente factible, claro que sí. Sí, sí. Usted es chiricano. El Soy presidente, cédula hecho 8, que significa doblemente chiricano. ok, el presidente Mulino también es chiricano. Sí, señor. Eh, la gente se pregunta, ¿no? Y en esto hay que analizarlo. Su talante es muy particular, el suyo, doctor Pérez Valladares, no vamos a entrar en ese detalle, usted es usted. Pero tenemos un presidente que también demuestra talante y demuestra también que tiene el temperamento suficiente, a mi juicio, de lo poco que lo conozco, lo he entrevistado, no somos amigos, pero lo he entrevistado y he podido, digamos que medir, ¿no? Como se tiene que hacer. El ser así, presidente, su experiencia, ¿le fue bien en la vida aplicando ese talante? ¿O usted no lo repetiría? A mí me fue bien. Yo creo que si me tengo que hacer una autocrítica, Ajá. yo diría que a estas alturas de mi vida yo sería un poco más flexible en lograr entender posiciones opuestas a las mías. Eh, pero tú tienes que tener determinación, sobre todo en un puesto de mando como la presidencia de la República. Ah, te vas a equivocar. Bueno, decía el general Torrijos también, el que más consulta menos se equivoca. Sí, tienes que oír a todo el mundo y tratar, pero al final del día tienes que tomar una decisión. Y tú esperas que la probabilidad de que esa decisión sea la acertada sea arriba del 75%. O sea, que tú estés casi seguro de que lo que estás haciendo es lo correcto y va a ser positivo. Pero sí, en efecto, el carácter de decisión de tomar, yo no lo llamo ni duro, es un carácter de saber que como ejecutivo tienes que decidir y tienes la responsabilidad de hacerlo. Asumir tu responsabilidad, eso es todo. Asumir tu responsabilidad, el liderazgo, estoy hablando, liderazgo. Claro, tienes que tener el liderazgo y la responsabilidad. O sea, lo que está haciendo, por ejemplo, esta tarde, el presidente Mulino, llamar a los partidos políticos y decirle, mire, tenemos esta situación. Lo que está de por medio no es su partido político, es el Estado panameño. Son los asegurados del Seguro Social, son los pensionados y jubilados. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer? ¿Entrar en una contienda política de dimes y diretes o solucionar este problema para el pueblo panameño? Yo creo que lo que está haciendo es lo correcto. Consultar es saludable, presidente. Tengo el tiempo en contra, me queda un minuto, Camila, rapidito. Sí, no, nada más iba a mencionar algunas de las cosas importantes que van a pasar hoy para que todos estemos pendientes. Por supuesto, ahora a las 8:30 de la conferencia de prensa en la que posiblemente anunciarán al director de la Caja de Seguro Social, luego la reunión a las 3 de la tarde para ver qué sucede con los presidentes de partidos políticos si llegan a algún nivel de consenso.
También hoy, a eso de las 3:15 de la tarde, es la pelea de Ateina Bailón, medallista panameña, para determinar si logra avanzar por una medalla de plata o de oro o si ya queda con la de bronce, pero ya tiene garantizada la medalla, así que es muy importante eso en horas hoy de la tarde. Y hoy la Asamblea Nacional parece que se va a dar el debate para determinar quién es el representante de la misma ante la Junta Directiva del canal. Ayer hubo un poco trifulca en la tarde cuando los de RM postularon a Nelson Jackson y trataron de hacer un proceso algo acelerado, pero se pasó para hoy ante la protesta de varios de los diputados de otras bancadas de cómo se estaba dando el proceso. Así que hoy también nos podríamos enterar quién es el representante de la Asamblea para la Junta Directiva del canal. Presidente, así que un jueves bastante movido, bastante diverso. Presidente, 30 segundos. ¿Cómo no debe ser el que vaya a ocupar el cargo en la Junta Directiva del Canal de Panamá? ¿Cómo cómo debe ser? ¿Cómo no debe ser? No debe ser una persona que llegue a preguntar lo que está pasando en la Junta Directiva. Debe ser una persona que se entere y esté estudiando los temas que se van a dar. Lo digo porque he oído que muchas personas llegan y no tienen idea del tema que estaba en la agenda. Para ser miembro de la directiva del canal se exige una gran cantidad de trabajo y de preparación. Y no llegar a una junta directiva y decir, pero explícame esto. Señor, usted lo tiene en su casa hace un mes. La explicación, ¿por qué no lo leyó? Así que nosotros necesitamos que quien sea el diputado que vaya a representar a la Asamblea, por lo menos sepa y entienda que tiene que estudiar. Expresidente Ernesto Pérez Valladares, muchas gracias por su tiempo. Se aprecia. Que tenga usted un buen día. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes por los 107.3 de Omega Estéreo.